Como sabéis, por la mañana hemos tenido comisión de investigación de la quiebra del sistema financiero y lamentablemente nos hemos quedado profundamente decepcionadas tras el pacto al que hemos asistido, en el que de forma expresa Partido Popular y Partido Socialista, con absoluta connivencia, impiden que Alberto Núñez Feijóo comparezca en la comisión para explicarnos qué es lo que ha pasado con la quiebra de las cajas gallegas y muy particularmente con la pérdida absoluta del sistema financiero galego en nuestro país. Decimos esto porque si hay un presidente que es actor directo, que es actor propio en un desencadenante que es la quiebra de las cajas, este es sin lugar a dudas Alberto Núñez Feijóo. Él fue el artífice, el creador de aquella fusión. Él también es el artífice directo de la privatización de las cajas y además es el artífice directo de que hoy tengamos un Nova Galicia Banco que, como sabéis, está en manos de la banca privada venezolana. Por cierto, con un suculento negocio, 1.000 millones de euros que costó la venta de esta operación sin que hayamos recobrado ni siquiera un céntimo de euro sobre esta operación. Y sin embargo, como sabéis, la quiebra de las cajas gallegas supuso un monto muy relevante para el conjunto de los españoles y las españolas, en total más de 9.000 millones de euros. Estamos sorprendidas que el PP y particularmente el nuevo PSOE haya impedido que comparezca Feijóo. Nos preguntamos qué es lo que tienen que ocultar o qué tiene que ocultar Alberto Núñez Feijóo para que no pueda comparecer en la comisión de investigación nada más y nada menos que en el Congreso de los Diputados. Nos quedamos sorprendidas porque Ciudadanos sí permitió y votó favorablemente a la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Insisto, muy sorprendidas por este suceso. Por no decir que lo que hemos vivido hoy con, digamos, las grandes responsables de la quiebra del sistema económico-financiero de nuestro país, es decir, los responsables del rescate que hoy está pagando nuestra gente, desde luego también pese sobre ellos un veto gracias a PP-PSOE. Estoy hablando, como ustedes saben, de Ana Patricia Botín, estoy hablando del señor González, estoy hablando de Fainé, estoy hablando de los peces gordos de este país que gracias, insistimos, al PSOE y al PP se van a ir de rositas a sus casas. En un país normal, estas personas lo que estarían sería sentadas ante los tribunales depurándose su responsabilidad. Recientemente ha sido elegido nuevo secretario general en Galicia del PSDG-PSOE. Instamos directamente a Gonzalo Caballero para que, desde luego, emprenda una nueva etapa y para que él no consolide esos pactos que hoy acaba de consolidar el PSOE en el Congreso de los Diputados. Le pedimos directamente a Gonzalo Caballero que levante este pacto que hoy formalizó su partido y, desde luego, permita, en coherencia con lo que siempre han dicho en Galicia, permita que comparezca en esta sede Alberto Núñez Feijóo y nos explique qué es lo que ha pasado con nuestras cajas. Y en segundo lugar,